Vivimos en una época donde el ruido mental se ha vuelto la norma. La ansiedad, esa sensación de tensión constante que oprime el pecho y nubla la mente, parece haberse instalado como una sombra en la vida moderna. Corremos, trabajamos, respondemos mensajes, intentamos cumplir con todo, pero dentro de nosotros hay una inquietud que no se apaga. Rafael Santandreu, uno de los psicólogos más influyentes del mundo hispano, suele decir que el problema no está en la velocidad del mundo, sino en la velocidad de nuestros pensamientos. No es la realidad lo que nos agota, sino la forma en que la interpretamos. Y en esto, los filósofos estoicos fueron auténticos maestros. Hace más de 2000 años, en las calles de Atenas y Roma, hombres como Epicteto, Séneca o Marco Aurelio ya reflexionaban sobre el sufrimiento humano, y su conclusión era sorprendentemente moderna: la mente puede ser entrenada. Ellos comprendieron que la verdadera fortaleza no radica en cambiar las circunstancias, sino en aprender a cambiar nuestra percepción de ellas. Para ellos, la serenidad no era una emoción pasajera, sino un estado mental que surge cuando uno aprende a gobernarse a sí mismo. Santandreu conecta esa antigua sabiduría con la psicología cognitiva moderna. Nuestros pensamientos generan nuestras emociones. Si pensamos de manera catastrófica, nos sentiremos aterrados. Si interpretamos los hechos con equilibrio, nos sentiremos en calma. Por eso, el primer principio estoico que apaga la ansiedad es: distingue entre lo que depende de ti y lo que no. Esta simple frase encierra una de las lecciones más liberadoras que podemos aprender. Imagina que te preocupa perder tu trabajo. Tu mente empieza a fabricar escenarios. ¿Y si no encuentro otro? ¿Y si me quedo sin dinero? ¿Y si todo sale mal? Pero la verdad es que el futuro no depende completamente de ti. Puedes prepararte, dar lo mejor de ti, pero no puedes controlar cada resultado. Los estoicos lo sabían. Luchar contra lo incontrolable solo multiplica el sufrimiento. Santandreu lo traduce así: tu poder real empieza donde termina tu necesidad de control. En su consulta, Rafael cuenta cómo muchas personas llegan abrumadas por la incertidumbre. Necesitan tener todas las respuestas, anticipar todos los riesgos, pero esa obsesión por el control es la raíz de su ansiedad. Cuando aprenden a soltar, a enfocarse solamente en sus pensamientos y acciones, aquello que realmente depende de ellos, algo se transforma. No porque el mundo cambie, sino porque cambia su manera de habitarlo. El segundo principio estoico que enseña Santandreu es: no te alteres por lo que no te pertenece. Cada crítica, cada obstáculo, cada situación externa tiene un límite de influencia. Lo que determina nuestro bienestar es la interpretación interna. Epicteto lo decía con una claridad desarmante: no nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Este pensamiento, que hoy parece filosófico, es la base de la psicología racional moderna. Santandreu lo explica con un ejemplo real. Imagina que alguien te critica duramente. Una mente entrenada no reacciona con ira ni tristeza, simplemente se pregunta: ¿depende de mí que esa persona piense eso? Si la respuesta es no, suelta. Esa capacidad de soltar no es frialdad, es inteligencia emocional. Es el arte de no perder la calma por cosas que no controlas. El tercer principio es: elige tu respuesta ante cada situación. Los estoicos creían que entre lo que ocurre y tu reacción existe un espacio. En ese espacio habita tu libertad. Santandreu insiste en la misma: nadie te obliga a sufrir. Puedes sentir dolor, sí, pero el sufrimiento mental es opcional. Cada vez que eliges no dramatizar, estás ganando poder interior. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Pierdes un vuelo. Una persona sin entrenamiento mental reacciona con frustración, gritos, quejas. Otra, con mentalidad estoica, respira hondo y piensa: esto no estaba bajo mi control. ¿Qué puedo hacer ahora? Esa diferencia de pensamiento marca el límite entre la ansiedad y la serenidad. Santandreu suele decir que la vida no es lo que nos pasa, sino cómo decidimos interpretarlo. Y ese poder de interpretación es lo que define nuestra libertad emocional. En un mundo lleno de estímulos, donde parece que todo depende de factores externos, redescubrir esta verdad es un acto de revolución interior. Los estoicos lo practicaban cada día. Marco Aurelio, en su libro Meditaciones, escribía cada mañana frases para recordarse lo que realmente importaba: su mente, su virtud,
su serenidad. Él era el hombre más poderoso del mundo, un emperador, y aún así reconocía que su único dominio real era sobre sí mismo. Santandreu lo cita como ejemplo de humildad mental. Aún teniendo poder externo, comprendía que el verdadero control es interno. Por eso, el inicio del camino hacia la calma no consiste en cambiar el mundo, sino en cambiar la forma en que lo pensamos. La ansiedad se apaga cuando entendemos que no necesitamos que todo salga bien para estar en paz. Solo necesitamos aceptar que haremos lo mejor posible con lo que depende de nosotros y soltar lo demás. Ese es el origen del poder interior. No está en las circunstancias, ni en los demás, ni en el futuro. Está en tu capacidad de elegir pensamientos más racionales, más amables y más sabios. Cuando lo haces, la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de serenidad. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera libertad. La mente humana es un laboratorio de interpretaciones. Cada segundo produce pensamientos, juicios, conclusiones y miedos. Muchos de ellos automáticos, heredados o aprendidos sin conciencia. Rafael Santandreu explica que la ansiedad no es una enfermedad misteriosa, sino una forma de pensar que se ha vuelto disfuncional. Lo que llamamos ataque de ansiedad no es otra cosa que una avalancha de pensamientos irracionales que disparan una reacción física, taquicardia, sudoración, sensación de ahogo. Pero el origen está en la mente, y por tanto también la solución. El cuarto principio estoico que apaga la ansiedad es: cuestiona cada pensamiento negativo. Los estoicos practicaban una especie de terapia cognitiva mucho antes de que existiera la psicología moderna. Cada vez que aparecía un pensamiento perturbador, lo analizaban con lógica. ¿Es realmente tan grave como parece? ¿Depende de mí? ¿Estoy exagerando su importancia? Santandreu enseña el mismo método en sus libros y conferencias. Cuando sientas miedo o angustia, detente y examina lo que tu mente te está diciendo. Probablemente descubrirás que estás imaginando un futuro catastrófico que aún no existe. Imagina que alguien no te responde un mensaje. De inmediato, la mente ansiosa empieza a inventar historias. Seguro está molesto conmigo. Tal vez hice algo mal. Quizás me rechaza. Pero si aplicas el pensamiento estoico, respondes con serenidad. No tengo pruebas de eso. Podría haber miles de razones. No lo sé y no necesito saberlo ahora. Esa frase tan simple tiene un efecto terapéutico inmenso, porque lo que alimenta la ansiedad no es el hecho en sí, sino la historia que fabricamos sobre él. El quinto principio estoico es: no luches contra las emociones, obsérvalas. Los estoicos nunca negaron sus emociones. No se trataba de convertirse en una piedra sin sentimientos, sino en un sabio que no se deja arrastrar por la marea emocional. Santandreu explica que intentar eliminar la ansiedad solo la hace más fuerte. El truco no está en resistirla, sino en permitirla sin miedo. Siéntela, obsérvala, déjala estar, dice. Verás que pierde fuerza por sí sola. Cuando uno observa la ansiedad desde la calma, ocurre un fenómeno curioso. La emoción empieza a transformarse. Como una ola que rompe suavemente en la orilla, la sensación se disuelve. Esto se debe a que la mente deja de interpretarla como una amenaza. Es un principio psicológico poderoso. La aceptación disuelve el miedo. El sexto principio estoico es: entrena tu mente cada día. Marco Aurelio escribía sus reflexiones diarias para fortalecer su temple interior. Séneca revisaba sus pensamientos antes de dormir. Epicteto pedía a sus discípulos que analizaran cada reacción del día para aprender de ella. Santandreu propone lo mismo pero adaptado a nuestro tiempo. Escribe tus pensamientos irracionales, detecta los que te causan ansiedad y sustitúyalos por otros más racionales. Es un entrenamiento diario, como ir al gimnasio mental. Por ejemplo, si piensas, no soporto esta situación, puedes cambiarlo por, esto es incómodo, pero puedo tolerarlo. Esa simple reestructuración tiene un poder inmenso. En psicología cognitiva se llama reencuadre racional, y los estoicos ya lo practicaban sin saberlo. La ansiedad se alimenta del dramatismo, pero se debilita con la razón.
Santandreu suele enseñar 3 frases de oro para entrenar la mente. 1. Esto no es una tragedia, solo una molestia. 2. Puedo soportar todo, incluso esto. 3. No necesito que todo salga bien para estar en paz. Cada vez que las repites, estás fortaleciendo tu corteza racional, la parte sabia del cerebro, y debilitando el circuito del miedo. El séptimo principio estoico es: dirige tu atención hacia lo que te da paz. La mente ansiosa tiende a enfocarse en lo que teme. Si piensas constantemente en problemas, tu sistema nervioso se mantiene en alerta. Pero si aprendes a dirigir tu atención a lo que sí puedes disfrutar, una conversación, una música, una respiración consciente, tu cuerpo responde con calma. Los estoicos lo sabían. Donde va la atención, va la energía. Santandreu recomienda practicar pequeños ejercicios diarios. Al despertar, enfoca tu mente en algo simple y positivo. Agradece por estar vivo. Observa el sol, respira profundo y repite mentalmente: hoy elegiré la serenidad. Esa afirmación establece el tono del día. No elimina los problemas, pero te prepara para enfrentarlos desde otro lugar. Los antiguos filósofos decían que el sabio no es quien no siente emociones, sino quien no se deja esclavizar por ellas. Santandreu lo reformula con lenguaje actual. No puedes evitar sentir miedo, pero puedes decidir qué haces con él. Y esa decisión, una y otra vez, es lo que construye tu fortaleza emocional. La mente se puede educar. No es un enemigo, sino una herramienta. Cuando aprendes a cuestionar, observar y redirigir tus pensamientos, la ansiedad pierde su trono. Porque la ansiedad no vive en el presente, vive en la interpretación descontrolada del futuro. Y cuando tú decides pensar de forma más racional, más compasiva y más realista, recuperas el timón de tu vida. Así es como comienza la verdadera maestría interior, no venciendo la ansiedad por la fuerza, sino educando la mente con paciencia, amor y razón. Como decía Epicteto, ningún hombre es libre a menos que aprenda a dominar sus pensamientos, y en ese dominio tranquilo, poco a poco, la calma regresa. Si hay una enseñanza que atraviesa todo el pensamiento estoico y que Rafael Santandreu repite una y otra vez, es la idea de la aceptación radical. Aceptar no es rendirse ni resignarse. Es comprender que la realidad no está obligada a satisfacer nuestros deseos y que luchar contra lo inevitable solo multiplica el sufrimiento. Santandreu lo dice con claridad: el sufrimiento nace del intento de cambiar lo que no depende de nosotros. Y cuando dejamos de resistirnos a la vida tal como es, aparece una serenidad profunda, difícil de alterar. Los estoicos llamaban a esta actitud amor fati, amar el destino. No basta con soportar lo que ocurre, hay que aprender a amarlo, incluso cuando duele. Esto no significa disfrutar del dolor, sino encontrarle un sentido racional. Cada adversidad puede transformarse en un entrenamiento mental. Si te despiden, si te rechazan, si algo sale mal, la mente estoica no pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Esa pequeña diferencia en la pregunta lo cambia todo. El octavo principio estoico que apaga la ansiedad es: ama lo que sucede incluso cuando no lo entiendes. Santandreu explica que las personas que alcanzan verdadera paz no son las que tienen vidas fáciles, sino las que han aprendido a reconciliarse con la imperfección de la vida. Cuanto más intentamos que todo sea perfecto, más nos frustramos. La ansiedad se alimenta de exigencias. Esto debería ser diferente. Esto no puede estar pasando. Pero la realidad no se adapta a nuestros deseos. Somos nosotros quienes debemos adaptarnos a la realidad. Un ejemplo clásico que Santandreu utiliza es el del semáforo rojo. Si vas tarde y te detienes ante una luz roja, puedes enfadarte, maldecir y sentir frustración. O puedes respirar y pensar: esto no depende de mí. Aprovecho este minuto para relajarme. La diferencia entre ansiedad y serenidad es tan simple como eso: la interpretación que eliges en cada instante. El noveno principio estoico es: vive en el presente, no en el futuro. La ansiedad se alimenta del ¿y si me enfermo? ¿Y si no logro mis metas? ¿Y si pierdo a alguien? Pero el presente
ese instante real que tienes ahora mismo casi siempre es soportable. Santandreu invita a entrenar la atención plena racional. No se trata de vaciar la mente, sino de dirigirla a lo que estás viviendo. Observa tu respiración, siente el cuerpo, mira a tu alrededor. El presente es el único lugar donde la ansiedad no puede sobrevivir. Epicteto decía que quien vive en el presente, vive dos veces. Porque cuando estás aquí, plenamente consciente, no estás atrapado en las trampas del miedo. Santandreu propone ejercicios muy concretos. Cuando notes ansiedad, di mentalmente, vuelvo a la hora. Toca una textura, escucha un sonido, siente la respiración. Este gesto interrumpe el circuito del miedo y devuelve el control racional. El 10º principio estoico es, convierte los obstáculos en oportunidades. Para los estoicos no existían los problemas, solo ocasiones de entrenamiento. Si te enfrentas a una situación difícil, no la veas como una tragedia, sino como un gimnasio emocional. Santandreu lo resume así: cada problema es una oportunidad de fortalecerte. Cuando alguien te ofende, practicas la paciencia. Cuando algo se retrasa, practicas la tolerancia. Cuando algo termina, practicas el desapego. De ese modo, la vida entera se convierte en una escuela para tu mente. Un caso que Rafael comparte en sus charlas es el de una paciente que perdió su empleo y cayó en una crisis de ansiedad. Ella veía ese evento como el fin de su estabilidad, pero tras varias sesiones logró reinterpretarlo. Entendió que no había perdido seguridad, sino una oportunidad para crecer. Empezó a estudiar algo nuevo, a simplificar su vida y descubrió que la calma no dependía del trabajo, sino de su manera de pensar. Eso es amor fati en acción. El 11º principio estoico es, acepta tu fragilidad como parte de la vida. La sociedad moderna nos enseña a temer la debilidad, a ocultar el error, a aparentar control. Pero Santandreu explica que intentar ser invulnerable genera más ansiedad. Ser fuerte no es no tener miedo, es actuar con serenidad a pesar del miedo. Cuando aceptas tu vulnerabilidad, dejas de luchar contra ti mismo, y en ese instante nace la verdadera fortaleza. Los estoicos no buscaban eliminar el dolor. Los estoicos no buscaban eliminar el sufrimiento innecesario. Sabían que habrá pérdidas, decepciones, cansancio, pero entendían que la paz no depende de lo que ocurre, sino de la interpretación que damos a cada experiencia. Santandreu lo reformula con lenguaje moderno. No necesitas que la vida sea perfecta para sentirte bien, solo necesitas aprender a pensar de forma más racional. Practicar la aceptación radical es un acto de inteligencia emocional suprema. Significa mirar la realidad con ojos adultos, sin dramatismo, sin fantasías, sin negación. Decir, esto es lo que hay y puedo manejarlo. Esa frase encierra una fuerza inmensa, porque cuando aceptas lo que es, dejas de gastar energía en resistirte, y esa energía vuelve a ti en forma de calma. Así que cuando sientas que la vida no está saliendo como esperabas, recuerda a los estoicos y recuerda a Santandreu. No necesitas que cambie la situación, necesitas cambiar tu interpretación. En ese gesto de lucidez, aceptar, soltar, reinterpretar, se encuentra el verdadero poder de la mente racional. Y cuando lo practicas día a día, la ansiedad no desaparece por arte de magia, pero pierde todo su poder sobre ti. Rafael Santandreu suele decir que la fortaleza emocional no es un don ni un talento especial. Es un músculo que se entrena con disciplina, igual que se entrena el cuerpo. Los estoicos creían exactamente lo mismo. La mente puede fortalecerse si se expone voluntariamente a pequeñas dosis de incomodidad, si se enfrenta al malestar con calma y valentía. Hoy vivimos en una cultura que idolatra la comodidad. Buscamos la temperatura perfecta, el tráfico más rápido, la respuesta inmediata, el placer sin esfuerzo. Pero esa obsesión por evitar el malestar nos debilita. La fortaleza nace justamente en lo contrario, en la capacidad de tolerar la incomodidad sin huir. El 12º principio estoico es, enfrenta la incomodidad con valentía. Santandreu lo enseña así. Cada vez que eliges no evitar una situación que te incomoda, estás haciendo crecer tu mente. Si temes hablar en público, la solución no es evitarlo,
sino hacerlo con serenidad una y otra vez hasta que el miedo pierda su poder. Si te da ansiedad estar solo, practica la soledad de forma consciente, sin distracciones. Si temes equivocarte, equivócate 1000 veces y verás cómo tu cerebro aprende que no pasa nada. Cada acto de exposición es una vacuna contra la ansiedad. Epicteto lo llamaba preparación mental ante la adversidad. Antes de enfrentar un día difícil, los estoicos visualizaban los posibles obstáculos para que, cuando llegaran, no los tomaran por sorpresa. Santandreu enseña una versión moderna de este ejercicio. Al empezar el día, piensa racionalmente que pueden ocurrir molestias, un retraso, una crítica, un error. Y repite, estoy preparado, puedo manejarlo. Esa frase simple reduce la intensidad emocional de cualquier problema futuro. El 13º principio estoico es: simplifica tu vida. Cuantos más deseos, más ansiedad. Los estoicos veían el exceso de necesidades como una fuente de esclavitud. Decían, el hombre que necesita poco es verdaderamente libre. Santandreu coincide plenamente. Afirma que gran parte de la ansiedad moderna proviene del exceso de exigencias que imponemos a la vida. Tener el cuerpo perfecto, el trabajo ideal, la pareja ideal, el reconocimiento constante. Pero cada exigencia es una cadena mental. Cuantas más eliminamos, más libres y tranquilos nos volvemos. Santandreu propone un ejercicio práctico. Escribe en una hoja tus debería. Debería tener más dinero. Debería ser más sociable. Debería ser más productivo. Luego, tacha uno por uno esos debería y reemplázalos por preferiría. No es lo mismo decir debería tener éxito que preferiría tener éxito. La primera frase genera presión y ansiedad. La segunda, libertad y serenidad. Es un cambio semántico pequeño, pero psicológico gigante. El 14º principio estoico es: practica la gratitud racional. No la gratitud vacía que se repite sin sentir, sino una que surge del razonamiento. Hoy, aunque no todo sea perfecto, tengo mucho más de lo necesario para vivir. Los estoicos escribían cada noche lo que valoraban de su jornada: una conversación amable, un día sin enfermedad, la simple oportunidad de respirar. Santandreu enseña lo mismo: entrenar la mente para ver la abundancia, no la carencia. La gratitud no elimina los problemas, pero amplía la perspectiva. Y cuando amplías tu perspectiva, el miedo se encoge. El 15º principio estoico es: cuida tu diálogo interno. Nuestra mente es una narradora incansable. Si el relato que repite es catastrófico, no puedo, todo saldrá mal, no lo soportaré, viviremos atrapados en la ansiedad. Pero si el relato cambia, soy capaz, puedo con esto, he superado cosas peores, la mente se convierte en aliada. Santandreu insiste: háblate como le hablarías a alguien a quien amas, con firmeza, pero con ternura. No necesitas gritarte para cambiar, necesitas convencerte con lógica y compasión. El psicólogo español cuenta una anécdota sobre una paciente que vivía con miedo constante a equivocarse. Cada error, por pequeño que fuera, lo convertía en una tragedia personal. Hasta que un día, después de meses de trabajo, ella pronunció una frase que marcó su recuperación: me permito ser humana. Esa simple aceptación redujo su ansiedad drásticamente, porque cuando nos tratamos con comprensión, la mente deja de luchar y empieza a sanar. El 16º principio es: rodéate de serenidad. Las emociones son contagiosas. Si te rodeas de personas que viven quejándose, criticando o dramatizando, tu mente absorberá ese ruido. En cambio, si eliges entornos más tranquilos, lecturas inspiradoras, conversaciones racionales, tu sistema nervioso se estabiliza. Santandreu lo llama ecología emocional: cuidar los estímulos que alimentan tu mente, igual que cuidas los alimentos que ingieres. En el fondo, la fortaleza emocional no consiste en endurecerse, sino en flexibilizarse. El árbol rígido se rompe con el viento, pero el flexible se dobla y sobrevive. Los estoicos eran flexibles, aceptaban la realidad, se adaptaban, mantenían la calma incluso en el caos. Y Santandreu, con su lenguaje contemporáneo, nos invita a hacer lo mismo.
No luches contra la vida, coopera con ella. Cuando la ansiedad aparece, no es señal de debilidad, sino una oportunidad de entrenamiento. Cada situación difícil te da la posibilidad de practicar la serenidad, igual que un atleta practica su resistencia. Por eso el camino hacia la calma no se recorre leyendo frases bonitas, sino enfrentando la vida con coraje racional, paso a paso, respiración tras respiración, pensamiento tras pensamiento. La fortaleza emocional no es sentirte invencible, sino sentirte en paz, incluso cuando las cosas se complican. Es mirar al miedo de frente y decirle: puedes estar aquí, pero no dirigirás mi vida. Ese es el espíritu estoico y el mensaje esencial de Santandreu. La calma no llega de afuera, se cultiva dentro, mediante la práctica diaria de pensar bien, actuar bien y soltar lo que no depende de ti. Cuando Rafael Santandreu habla de serenidad, no la presenta como un estado pasajero que se alcanza un día y luego se pierde. Habla de ella como un modo de vida, una elección cotidiana. Una forma de mirar el mundo desde la racionalidad, la aceptación y la gratitud. La serenidad, según él, no es la ausencia de problemas, sino la presencia de claridad mental en medio del caos. Es la capacidad de permanecer tranquilo incluso cuando las circunstancias no lo están. Y los estoicos lo sabían mejor que nadie. Ellos aprendieron que no podemos controlar el destino, pero sí la interpretación que hacemos de él. En sus libros y conferencias, Santandreu insiste en que la calma interior no se hereda ni se compra, se cultiva. Se entrena como un hábito mental. Igual que un músico practica cada día sus escalas, la mente racional necesita práctica diaria. Cada pensamiento que eliges cambiar, cada emoción que observas sin dejarte arrastrar, cada situación que aceptas con serenidad, fortalece tu equilibrio. No se trata de negar la tristeza, ni de fingir alegría permanente, sino de aprender a vivir con emociones más estables y razonables. Rafael suele contar una historia de Marco Aurelio, el emperador filósofo, para ilustrar esta idea. En una época de guerra, traiciones y pérdidas personales, Marco Aurelio escribía cada noche en su diario: «Hoy he soportado todo lo que debía soportar con calma y dignidad». No lo hacía para presumir, sino para recordarse que, aunque no podía controlar la historia, sí podía controlar su mente. Ese diario se convirtió en su gimnasio emocional, su entrenamiento diario de serenidad. Santandreu dice que deberíamos hacer lo mismo: escribir, reflexionar, observarnos con honestidad, porque el autoconocimiento es la base de la calma. El 17º principio estoico es: practica la autoobservación sin juicio. No te castigues por sentir miedo o tristeza. Obsérvalos como fenómenos naturales, no como enemigos. Cuando observas tus emociones sin resistencia, pierden intensidad. Es lo que los psicólogos modernos llaman distanciamiento cognitivo, y los estoicos ya lo practicaban hace más de 2000 años. Santandreu enseña que no hay emoción mala. Lo que duele es el pensamiento irracional que la acompaña. Si transformas el pensamiento, transformas la emoción. El 18º principio es: encuentra propósito en tus acciones. La mente necesitó un sentido para vivir. Los estoicos encontraban ese sentido en la virtud: actuar con justicia, con coherencia, con compasión. Santandreu lo traduce al lenguaje moderno: haz lo que sea útil, constructivo y coherente con tus valores. Cuando tu vida tiene propósito, los pequeños contratiempos pierden poder. La ansiedad disminuye porque tu atención está puesta en servir, crear o crecer, no en controlar. El 19º principio es: descansa la mente cada día. En la era de la hiperestimulación, la serenidad no surge de añadir más cosas, sino de quitarlas. Santandreu recomienda momentos de silencio diario: caminar sin auriculares, comer sin móvil, observar el cielo sin expectativas. Esos pequeños espacios de quietud restauran el sistema nervioso. Los estoicos también practicaban pausas mentales. Creían que la calma no es algo que se busca, sino algo que emerge cuando dejas de huir de ti mismo. Y el 20º principio, el que sintetiza todos los demás, es: vive con amor racional. No un amor ingenuo ni dependiente, sino uno consciente, libre del miedo y la necesidad.
Los estoicos amaban la vida no porque fuera perfecta, sino porque era su única oportunidad de aprender y crecer. Santandreu lo repite con fuerza. El amor racional es aceptar, comprender y acompañar sin intentar poseer. Cuando amas así, hasta la ansiedad se disuelve, porque dejas de exigir y comienzas a disfrutar. Vivir con serenidad no es retirarse del mundo, sino participar en él desde la paz interior. No es suprimir las emociones, sino permitir que fluyan sin dominarte. No es desconectarte, sino conectar de forma más profunda y consciente. La serenidad no te separa de la vida, te hace vivirla con más intensidad, pero sin dramatismo. Al final, Rafael Santandreu siempre invita a sus oyentes a practicar una frase sencilla, casi mágica. Pase lo que pase, estaré bien. Esa afirmación resume toda la sabiduría estoica y toda la psicología cognitiva que él enseña. Porque si confías en tu capacidad para adaptarte, para pensar racionalmente, para aceptar lo que venga, nada puede realmente destruir tu paz. Imagina por un momento que adoptas esa actitud cada día, que despiertas y antes de mirar el móvil o preocuparte, dices, hoy viviré con serenidad. No necesito que todo sea perfecto. Solo necesito mi mente clara y mi corazón tranquilo. Si repites eso, si lo practicas, algo cambia profundamente. El miedo pierde su intensidad, las preocupaciones se relativizan y la vida se vuelve más ligera. Los estoicos lo sabían. La felicidad no es una emoción constante, sino una forma de estar en el mundo. Y Santandreu lo confirma desde la psicología moderna. La calma interior no depende de lo que tienes, sino de cómo piensas. Así que si realmente deseas apagar la ansiedad y encender la calma, no busques afuera, no esperes a que las circunstancias cambien. Empieza hoy, aquí, ahora. Aprende a pensar de manera más racional, más amable y más libre. Porque la mente es tu mayor aliada o tu peor enemiga. Entrénala con amor y disciplina y descubrirás el poder más grande que existe. El poder de estar bien sin importar lo que pase.